Ya, muy buenas noches. Vamos a comenzar con lo que es la segunda clase del curso de redacción académica educativa. Como ya comentamos, las fechas serán 9, 16, 23 y 30. Nos quedarían dos clases más a partir de esta, el 23 y el 30 de agosto. El horario, como ya sabemos, es de 6 a 7 hora peruana y de 7 a 8 y media hora boliviana. Por favor, comenten en el chat desde qué ciudad hoy día nos están acompañando. Y recuerden prender sus cámaras para que la clase sea más dinámica y participativa. Por favor, en el chat me pueden escribir desde dónde nos están acompañando. Muy bien. Carlos Ortega desde Santa Cruz, Liv Candia desde Tarija, Bolivia, Melanie Canavari Condori desde La Paz. Súper. Yu, Sara, Barberito Alcócer desde Bolivia, Cochabamba, Cintia Ramos Maya desde La Paz, Ana Karina desde La Paz, El Alto. Perfecto, chicos. Bueno, el docente a cargo es Lorgio Alex Cuentas Colque. Mencionarles, como hemos mencionado, que su trayectoria profesional es la siguiente. Licenciado en Ciencias de la Educación, docente voluntario en EDUM UTEC, especialista en marketing, becario de Goldmaster. Asimismo, comunicarles que al término de cada clase se les enviará en el chat de Zoom la asistencia de la clase. Con respecto a la certificación, se tomará en cuenta la asistencia a cada clase y la tarea final a cargo del docente. Dicho esto, le doy el pase a nuestro estimado docente. Muy buenas noches. ¿Se logra escuchar y ver? Ok, pues Le logra escuchar muy bien, licenciado. listo. Ya comparto pantalla. Ok, ¿me confirman si se puede ver la pantalla? Se puede ver claramente, licenciado. Listo. Muy bien. Continuamos con la clase número 2 de redacción académica educativa. Como saben, el objetivo del curso que se intenta es que ustedes sean capaces de comprender la estructura de un texto académico, planificar la escritura, preguntar con coherencia y utilizar fuentes de manera ética y sistemática. Pero para ello, si la anterior clase tuvimos la introducción teórica, hoy va a ser un momento práctico y vamos a estar escribiendo en los comentarios o hablando si así la situación lo amerita. Bien. Algo que hay que destacar y observar serían las ideas principales y las ideas secundarias. Obviamente, al escribir, ellas están muy importantes, nos demos cuenta o no. ¿Por qué? Pues simplemente las ideas principales son las que siempre están presentes y son importantes para transmitir información. Las ideas secundarias son las que derivan de la principal y le dan contexto o argumentan más. Y algo curioso es que puede haber demasiadas ideas secundarias, incluso terciarias y así sucesivamente. De igual forma, también suele haber más de una idea principal, pero ello suele ser un poco práctico porque al escribirse uno tiene la idea principal y de ella deriva las secundarias. Pero mientras va escribiendo y demás, puede que aparezca una idea principal, pero es difícil de distinguir y puede confundirse con la secundaria y puede haber un choque. Así que al momento de escribir hay que ir muy enfocado. Ah, ¿Se escucha eco? Creo que aquí está. No sé si ustedes lo logran escuchar bien o se escucha como una especie de eco. Se escucha bien, licenciado. No se escucha ningún eco. Ya, estoy atento al comentario. Muy bien. Como les decía, a la hora de escribir. Ahora bien, esto es una oración simple y pueden hablar o escribir
en el comentario, ¿cuál es la idea principal y cuál es la idea secundaria? Este es un ejemplo muy sencillo. El perro come, después descansa. Tomen en cuenta lo que dije, pueden escribirlo en los comentarios, cuál es la idea principal y cuál es la idea secundaria. Tomen en cuenta que las ideas principales son las que siempre están presentes y son importantes para transmitir información. Es de lo que se habla. Las secundarias derivan de la misma y le dan más contexto o argumentar más. Así que comencemos con esta oración simple. Por favor, escriban o pueden alzar la manito y comentar. El perro come, después descansa. Es una oración simple. Bien. Veo dos. Nick Candia menciona que la idea principal es que el perro come. La secundaria es que después descansa. Carlos Ortega, el perro come, idea principal, luego descansa, secundaria. Y Heide, que el perro come. Ambas están en lo correcto porque obviamente se está hablando del perro. Avancemos con algo un poco más. Esta en sí es una afirmación, pero básicamente Aguilar menciona que el principal es come. Esta oración dice, El Chavo del Ocho es un programa de México muy conocido en Latinoamérica. Lo mismo. La idea principal, ¿cuál es? Y cuál es la idea secundaria. Pueden escribirlo. La principal de lo que se habla y la secundaria lo que argumenta o lo extiende más. Ok, Carlos Ortega menciona que la idea principal es El Chavo del Ocho, idea secundaria, programa de México. Aguilar menciona que principal es de México y secundario conocido en Latinoamérica. Por favor, sigan escribiendo o pueden cortarme y hablar. ¿Cuál es la idea principal y secundaria de este enunciado? El Chavo del Ocho es un programa de México muy conocido en Latinoamérica. Ok, Carlos Ortega menciona que la idea terciaria es conocida en Latinoamérica. Vamos, escriba. Kaide menciona programa de México y Vircandia, la principal es que el Chavo del Ocho es de México. Entonces esto es municipal. Ana Karina, idea principal el Chavo del Ocho, idea secundaria de México y terciario, conocido en Latinoamérica. Ok, analizándolo bien. La idea principal generalmente hasta ahorita hemos visto que va a los comienzos, porque es el examen. En este caso la idea principal es El Chavo del Ocho, que es un programa de México y además que es conocido en Latinoamérica. Ya hemos identificado la idea principal que está al comienzo, la idea secundaria, programa de México y muy conocido en Latinoamérica, terciario. Obviamente esto ya serían frases que si las dividimos no pueden tener contexto, pero juntos se sobreentiende de lo que se habla. Esto ya es una frase un poco más avanzada que dice, el saber es más que solo conocer y explicar. Lo mismo les pido, analicen cuál es la idea principal y las secundarias. En sí, creo que esto debería estar más antes. Bueno, por favor, escriban o pueden cortarme para hablar. Bueno, la clase es de escritura, así que lo más conveniente es que escriban en los comentarios. La idea menciona, si se cambia el orden, cambia la idea principal, creo. A ver, el saber es más que solo conocer y explicar.
Ahora, si le cambiamos a el conocer es más que solo saber y explicar, o el explicar es más que solo saber y conocer, pues bueno, el explicar ya de por sí, ahí está un choque de cacofonía. En palabras simples, es cuando se chocan vocales fuertes y obviamente se nota que hay una discrepancia a la hora de hablar. Así que el explicar, pues, no cambia. Con conocer y saber, sí. De hecho, técnicamente son sinónimos, pero se diferencian. ¿Por qué? El conocimiento es un conjunto de ideas y el saber es lo que se infiere. Por ejemplo, de forma sencilla puedo decirles que basado en el fundamento de conocer, el sol aparece de este y se va por el oeste, o era de oeste a este, obviamente usando los puntos cardinales. Y ahora de forma saber, pues digo, el sol aparece por las mañanas y se va por las noches. En sí el conocer se oye un poco más técnico y el saber, pues bueno, es un conocimiento que se da por sentado. Por ejemplo, los patos nadan. ¿Por qué? Porque, bueno, son animales anfibios, pero si nos explayamos podemos decir que es gracias a su plumaje hidrofóbico y sus patas palmeadas. Bien, por favor escriban cuál es la idea principal, creo que ahorita estoy del tema, de cuál es la idea principal de el saber, cuál es la idea principal y el secundario. El saber es más que solo conocer y explicar. Y Candia menciona que la idea principal sería el saber, el resto son ideas secundarias. Bien, vamos, escriban, dicen los demás. Ya tuvimos dos en cuanto a este avance. Ok, Ana Karen menciona que la idea principal es saber y de secundaria es más que solo conocer y explicar. Muy bien, ambas están en lo correcto. Continuemos. Bueno, ya hemos visto con estos breves ejemplos que las ideas principales es de lo que se habla y las ideas secundarias derivan de ello. Así que, siguiendo esa lógica, quisiera que ustedes escriban un ejemplo así, una frase o una oración, de ahí abajo, idea principal, cuál sería, y las ideas secundarias. No tiene que ser algo extenso, sino breve. Por favor, en el apartado de comentarios. Puede ser algo sencillo para empezar. Por favor, escriban en los comentarios una pequeña oración o frase y mencionen cuál es la idea principal y cuáles son las ideas secundarias. Como les dije anteriormente, si bien la idea principal mayormente suele estar a los comienzos para darle contexto y desenvolverla después, también puede ir a los intermedios o a los finales para darle mayor presentación. Por favor, escriban en el comentario una breve oración o frase, cuál sería su idea principal y su idea secundaria.
No se preocupen, puedo esperar. Como hemos visto anteriormente, escribir no es sencillo. Bueno, para algunos sí, para otros no. En fin, detalles y el contexto. Liv Candia menciona que hoy es un día soleado, por ello despedirá la oficina. Día principal, hoy es un día soleado. Por lógica, lo que continúa se sobreentiende que es las ideas secundarias. Vamos escribiendo, tal y como me envió su compañera, una frase y cuál es la idea principal y las ideas secundarias. Frase, oración o breve enunciado. Puede ser así oraciones simples, ¿no? Tratamos de romperse la cabeza con este ejemplo. Ello déjenlo para la tarea final. Tenemos otra de Jairo Sofía que la mayoría manda, es el yugo de los pocos y el avión de los muchos, cuando la ignorancia abunda en un mundo de democracia y libertad. Ok, me parece interesante. Podrías escribir cuál es la idea principal, porque se habla de muchas cosas al mismo tiempo. No, me parece muy bueno. Pamela menciona que si los sueños se hacen añicos, los pedazos siguen siendo grandes. La idea principal serían los sueños, se hacen añicos. Y la idea secundaria es los pedazos, siguen siendo grandes. Ana Karina menciona que la comida es muy saludable y rica. Idea principal, la comida. Secundaria, saludable y rica. Y Pamela menciona que la motivación es un aspecto importante para el éxito de las empresas. Idea principal, motivación, secundaria, todos los demás. Y está de acuerdo. Vamos, 20.4, 5 participaciones de 24, 3 personas, ahorita de 20. Vamos, escriban los demás. No, Jeremy menciona. No, nada es la oración. No me siento bien, tengo resfriado y dolor de cabeza. Idea principal, no me siento bien. Idea secundaria, tengo resfriado y dolor de cabeza. Muy bien. Parece que los que faltan sigan escribiendo y luego ya vamos a pasar con más detalles hasta las 7:25. Yusara menciona que solo con el corazón se puede ver claramente. Lo que es esencial es invisible a los ojos. Sería bueno que tú escribas pues de principales secundarias, pero haciendo un análisis simple puedo notar que al comienzo corazón vendría siendo lo que sería el principal, y además secundarias lo que es invisible a los ojos. Hayden Sofía menciona que la idea principal de su oración era la democracia y secundaria el contexto de ignorancia y basado en el derecho de libertad civil. De su frase anterior que había escrito que la mayoría manda es el yugo de los pocos y el avión de los muchos cuando la ignorancia abunda en un mundo de democracia y libertad. ¿Ok? Le dio más contexto. Vamos, los demás participantes, por favor escriban. Ya la práctica va a ser una prueba. Ok, unos minutitos más y continuamos con lo demás que estaba previsto. Que bueno, sí, va a haber ejercicios así de escritura breve, pero
No, ya no va a ser tan, ¿cómo decirlo? Tanto de escribir frases largas. Ok, gracias por sus participaciones. Me parece que sí, se escribe bien lo que es la idea principal y la secundaria. Bien, continuemos con lo que es demás que estaba previsto. No, obviamente no solo basta con escribir, tiene su propia estructura, que en sí sería un índice, ¿eh? Que eso lo vamos a ver más adelante. En cuanto a redacción académica, ahí está presente lo que sería la escritura de títulos, que generalmente son cortos pero precisos, aunque a veces son largos cuando se los pide o por dar un mayor contexto. Obviamente eso depende, dado que no hay que subestimar al público, pero tampoco dejar en la incógnita para ser tomarse en cuenta. Dado que si no se escribe bien correctamente una información, que puede ser el título generalmente, dado que es lo que más resalta, la persona puede dejarlo de leer, dejar de lado, o no le puede interesar, o le puede resultar confuso. Y aquí hay unos 4 ejemplos de títulos de forma general, obviamente. La primera está englobada en lo que mencionan los noticieros y los periódicos, generalmente noticias de último momento, así escrito en grande y en palabras pequeñas suele estar sujeto, pues la noticia que acontece. Paren todo. Esto lo he visto en expresiones de algunos escritos por internet y alto, pues bueno, esto suele ser así títulos para noticias para que sea tomado muy en cuenta. Noticia de último momento, paren todo y ya. Luego están los títulos, bueno, académicos que generalmente la mayoría escribe, ya saben. Tarea número uno, ensayo, monografía, análisis, tanto sencillo y ya estaría lo que sería los títulos de las tareas que generalmente uno realiza. Suelen ser más sencillos, pero dependiendo pueden ser más claros. Esto es otro título que está enmarcado en lo que serían noticias, pero es un poco más explicativo. No deja la intemperie como ha sido el primer ejemplo. Como lo podemos ver, el joven Juan es un destacado deportista. De igual forma, hay títulos ya un poco más académicos que van más allá de esto de tarea número uno, dos, ensayo, monografía, análisis de este texto y así. Esos son muy sencillos y obviamente está presente a la hora de hacer tarea. Y esto es un poco más avanzado y sofisticado, como se puede ver, que es el avance de las IAs en la educación superior. Generalmente los títulos depende de cómo se escriben. En el tema de las noticias, cuando se quiere dar a conocer una información muy interesante o importante, suele ser el título de forma breve, como se puede ver en este primer ejemplo, para que por curiosidad lean el resto de texto para ver qué es tan interesante que es no. El lector va a decidir si fue acorde o no. Este término suele estar englobado a lo que sería el periodismo amarillento o clickbait, que suelen usar un gancho para captar nuestra atención, pero suelen dar información que casi no vale la pena, suele ser común, o un engaño, hay que tener cuidado en este detalle, pero bueno, la curiosidad llama nuestro interés, así que todo sea por despejar tu, obviamente es un ejemplo. Ahora, en el segundo ejemplo, tarea número 2, ensayo monográfico. Creo que esto es bastante obvio. A la hora de escribir, nos piden tareas. Tiene este título sencillo porque el fuerte no es el título en sí, sino es el contenido. A diferencia del primer ejemplo que hemos visto, que generalmente el título suele ser el fuerte para que los demás lean, en cambio en esto, pues, tarea número uno, ensayo, monografía, tarea número tantos de la materia, lenguaje o
Matemáticas, bueno, fuerte como tal en su título, sino el contenido que tiene. Y ahí es donde uno mayormente se descubre. Y ahora bien, con el otro título que también se apega a lo que serían las noticias, pero de forma más informativa, sin tratar de captar la atención, ya es más explicativa y da contexto ya de este título. El joven Juan es un destacado deportista. Ya tenemos la idea principal y obviamente dependiendo de lo escrito que venga debajo, puede que la mayoría de personas lo lean, puede que no, dado que ya lo explica en pocas palabras. Depende. Y el último ya es bueno para presentación de trabajos en específico. Generalmente, como saben, existe el término general y específico, el término micro y el término macro. Aquí es donde les hago una pregunta a ustedes, escríbanlo en la parte de comentarios. ¿Qué entienden ustedes por el término general y específico? Escríbanlo según sus palabras. ¿Qué entienden por general y específico? Lo voy a escribir en el chat. Listo, puede escribir los comentarios y escucho la pregunta que puso en el comentario de escuchación. ¿Qué entienden por general y específico? No es necesario que estén por internet, sino de forma sencilla escribando que se les viene a la mente cuando escuchan esos términos, general y específico. Hay palabras un poco más técnicas, pero bueno, hay que comenzar por ahí. Después vamos a ir a los técnicos. Pamela menciona que general es una idea que engloba un todo y específico una parte del todo. Ok, me parece muy aceptado esa conceptualización. Luke Candia menciona que general es algo que engloba todo un tema, sin entrar en detalles. Específico es lo que toca cierta parte del tema o un detalle. Okay, me parece también muy aceptado. Y Ana Karina menciona que término general, que habla de un tema general, término específico que se especializa en un subtema del tema. Sí. Aguilar menciona que general engloba toda la idea, específico detalla la idea. ¿Ok? Sierra Maita menciona que general es algo amplio, específico es algo concreto y detallado. Como pueden notar en estos escritos, estamos hablando de un mismo tema, general y específico, que es. Y por lo que hemos visto, han escrito diferentes interpretaciones, pero la idea no se pierde. Notamos que general es algo grande, que engloba un todo, y específico es algo más concreto y enfocado en una parte de ello, lo cual me parece muy correcto. Gracias por esas participaciones y acotaciones. Ese es otro claro ejemplo de escribir. Todos podemos tocar el mismo tema, pero no damos las mismas respuestas. Pero la idea no se pierde, como hemos visto. La pregunta puede ser igual para todos, pero como nosotros demos la respuesta es diferente. Pero como vemos, cada respuesta, si bien es diferente, la idea principal que se da a transmitir sigue siendo la misma. Esto con el ejemplo de general específico. Es muy interesante. Bueno, ya vamos a ver en partes finales ese tema de la neurociencia y neuroeducación. Ya, tomando en cuenta todo ello de forma general y específica, ahora quiero que escriban como ejemplo un título, puede ser de aspecto
de noticias así muy sencillo o más específico, o bueno, o un título de sus tareas que hayan realizado recientemente. Estoy seguro que más o menos la mayoría se decantó por esto, o un título más específico y avanzado de algún trabajo que hayan realizado. Por favor, quisiera que escriban. Generalmente los títulos no suelen ser tan largos, pero como ahí mismo dice, dependiendo del contexto, pues, para dar mucha información, puede ser demasiado largo o muy breve. Quiero ver cómo manejan ese factor. Escriban un título de cualquier tema que les llame la atención. Generalmente los títulos suelen ser de 12 a 15 palabras, gran parte. Obviamente puede ser un poco menos en temas de noticias o extenso para determinados trabajos o títulos de proyectos o tareas más avanzadas. Pero por lo que hemos visto generalmente suelen ser estas cuatro. Obviamente hablando de relación académica, de noticias para difundir y generar atención de información, las simples, que o la mayoría lo ha hecho, dado que el fuerte es el contenido y no el título como tal, las noticias que ya explican en un todo y las que son súper específicas para grados más avanzados. Así que por favor escriban el título de cualquier tema que les llame la atención, ya sea de una noticia que hayan escuchado, puede ser algo extenso, como el que estamos aquí, o algo muy breve, o bueno, si es que no fuera el caso, pueden escribir el título de las tareas recientes que hayan realizado, o un título más en específico si están estos trabajos en cuanto a títulos científicos y de relación académica. Por favor, escriban. Esperemos unos minutos. Ok, vamos escribiendo títulos. Ahora, tal capítulo menciona la economía. Entonces, siempre concepto, dado que el fuerte de ese título, como mi título, que voy a suponer que usa del tipo, por ejemplo, es que el fuerte no es el título, sino el contenido que se envuelve. Gracias por ese ejemplo. Por favor, quiero más ejemplos de títulos que escriban cualquier cosa que les interese, cualquier tarea, noticias, los bien trabajos que hayan realizado, etcétera, etcétera. Las motivaciones son diferentes. Chevy Malta menciona que está selección presidencial. Bueno, el fuerte de ese título es el mismo ejemplo del anterior. El título no como tal, sino el contenido que va a dar. Entonces, y dependiendo de la persona, puede que lo lea lo que deriva del contenido o puede que no. Ya vamos a hacer análisis de eso para ayudar a las personas. Alguien menciona que es importante el riesgo certificado de adaptación al cambio climático. Ok, eso usa por ejemplo, desde que tiene una noticia más en específico y resume lo que sería el contenido como tal. ¿Vale? Esto puede ser riesgo certificado contra el cambio climático. Y también menciona que seamos buscadores de tesoros, un ensayo sobre diálogos intergeneracionales. Eso recae ya en el último ejemplo. Me parece muy acertado, dado que da entrada a lo que sería el trabajo de los personas académicos.
Santiago menciona que biotecnología ofrece soluciones innovadoras para la reforestación en sistemas de grava. Eso también recae en el cuarto ejemplo, que me parece muy bueno. Lusaria menciona la influencia de las redes sociales en los jóvenes. ¿Okay? Eso también cae en este ejemplo, que sería el tercero, en el cual es de noticia y que tiene la pequeña por el la influencia de las redes sociales en los jóvenes. Es cierto, ahorita hay este ejemplo que usan los estos con sus, bueno, este generalmente es el básico, pero está presente, creo, muy buenos títulos. Claro que veo que hay un personas que pueden destacar dando información para difusión, información técnica para la gente del conocimiento y, por supuesto, información persuasiva. Ya vamos a ver esto. ¿No? Digamos, continuo. Bien. Aquí quiero que se mantengan, que estén atentos y atentas a la pantalla. Encuentra los errores. Obviamente, cuando se escribe no solo es teclear o escribir con la solo el libro, también incluye lo que está en lectura. Y para ello tenemos que verlo. Aquí he escrito algunos errores. Por favor, en la parte de los comentarios, o si quieren, pueden tomar la palabra y decirme cuáles están bien o cuáles están mal, pero escriban también el por qué, justifiquen su respuesta. Claro que de entre todos estos hay uno que está bien escrito y que no tiene problema. En sí, estos ya son ejemplos más sencillos, vamos a ir subiendo la escala más adelante. Así que escriban en la parte de comentarios, bueno, que puede llevar tiempo, o pueden levantar la manito para hablar y justifiquen su respuesta. En aquí no solo se fijen en los errores ortográficos o gramáticos, sino que también usen la lógica y conocimiento de la cultura general. ¿Por qué están mal? También justifiquen sus respuestas. A ver, escriban en los comentarios. Obviamente hay varios errores a simple vista. Hay uno que considero que está bien. Sé que nos darán unos minutos y luego yo les y que está bien o está mal. Aunque bueno, voy a suponer que se puede dar a contestar. Iban de cada uno de los 6 o 5, 4, 1. O hable. No, ella menciona el deber social y nuestra temperatura. Es cierto. Por favor, vamos a escribir en comentarios en cuál está mal y digan por qué. Entonces, pues, nos daremos algún minutito y ya le escribo que está bien para que se pueda ver otra respuesta. Pamela menciona que los peces no vuelan nada. Eso es cierto. A la hora de escribir, no solo se puede escribir correctamente con ortografía, caligrafía, gramática, excelente. También vean esos detalles de si tienen coherencia y lógica.
No solo escriban por escribir, escriben correctamente. Bueno, que si les dan una tarea obligatoria, pues, detalles y el tema del contexto. Bien, escriben en los comentarios más detalles de los errores. Ahorita vamos a ir con las explicaciones, pero sería bueno que ustedes mencionen y escriban. Ahorita vamos a alguien menciona que el contexto de la investigación y de los peces en relaciones académicas no son viables como de ¿ok? Fijar todo esto. Que menciona los primeros participantes, vamos, dentro de un segundo ya les voy a decir cuál estaba bien, cuál estaba mal, demás. Bueno, aunque la mayoría estaba escrita mal a propósito de Jerónimo, para que vean y saquen conclusiones. No se preocupen, va a haber más ejemplos más adelante. Usara entonces goma ritmo de introducción, ¿quién se llama María? Ok, me parece correcto. Muy bien, vamos a ir entiendo esto. Nada, listo. La funciona correctamente. Ok, si tienen pues más errores, pueden seguir escribiendo, pero yo voy a mayor contexto, el 5, 4, 3, 2, 1. Encuentra los errores. Entonces, ¿quién se llama María? Ya en los comentarios lo había mencionado. Ah, vamos a una última incorporación extensa, aunque también siguen escribiendo, obviamente, con que participe de forma escrita. Mejor si se hablara, pero comprar cositas de ahora que mencionaste, la investigación fue exitosa, los resultados aún no están terminados. Si la investigación fue exitosa, ¿por qué los resultados no están terminados? ¿Ok? Las redes sociales son malas para la niña. No es un problema mayor, ella puede solucionar. Los peces vuelan, en realidad los peces no vuelan, a no ser que sean título de una historia en cuento. ¿Ok? Le dio más información y contexto, de perspectiva, cada uno lo hizo. Bien. Obviamente, ah, con respecto a la número uno, Sara ya nos ha dado la respuesta, entonces, y no, obviamente hay falta, ¿quién se llama María? Ahora, si nos ponemos más radicales, pues bueno, falta los acentos, pero eso fue el programa, no me dejó poner acentos. Eh, si bien lo hubiera puesto yo manualmente, hubiera llevado más tiempo, pero eso de los acentos, pues bueno, depende. Hay personas que se fijan mayormente en esto y otras que lo dejan de lado, dado que hay programas que sí identifican correctamente esto, otras veces hay que hacerlo manual. Bueno, para hacerlo manual, en celulares es muy sencillo de poner, pero ya en computadores pues hay que apretar al que sí, depende de cómo esté configurado su computadora. Y suele ser demoroso o a veces ni siquiera suele aparecer, lo que sería la denominada tilde. Aunque también hay el acento prosódico de sílabas tónicas y átonas, que son entonaciones de los fuertes,
en palabras que no necesariamente tienen acento, o tilde, para anunciar. Ya, en el uno, pues bueno, entonces, ¿quién se llama María? Aquí falta la coma, y bueno, cuando se hace esto de los signos de interrogación, generalmente siempre se acompaña con mayúscula al comienzo, dado que entonces aquí la coma ya no sería necesaria, dado que obviamente luego todo lo de control. En el 2, pues me sorprende que no lo haya hecho, pues a simple vista parece no, que no tiene errores como tal, dado que es una sucesión de números. Pero si aplicamos la lógica más avanzada, obviamente faltarían las comas, pero generalmente como ejemplo para enseñarles a los niños, pues bueno, está bien. Pero si es que recordamos en el anterior clase, me han dicho que la mayoría es desde quinto año hasta sucesivamente grados más altos, y evidentemente para nuestro rango tenemos que ver detalles. Aquí faltaban las comas y por supuesto está el detalle del cero, que bueno, esta es una pregunta que les hago a ustedes. ¿Cómo les enseñaron ustedes los números? ¿Les enseñaron de forma uno, 2, 3, como se ve en esta imagen, o les enseñaron con el 0 al comienzo y aquí el número 10? ¿Cómo recuerdan que les enseñaron los números? Pueden escribirlo brevemente y de forma de uno hasta el 0 o del 0 hasta el 10. No sé cuántas formaciones existen varias. Bueno, aunque generalmente suele ser de 1 al 0 en grados más pequeños, pero generalmente de forma correcta sería de 0 a 10. Ah, detalle. Bien. Pero para nuestro rango, esos detalles, dependiendo de la persona que corrige también, porque hay muchas personas que encuentran error en casi todo y otras los dejan pasar con el tema de vestirse. Y otros, bueno, el grupo sería, depende de nuestra población y contexto. Obviamente, para personas que están en un rango más elevado, hay que ser más exigentes. ¿Por qué? Porque ya tienen mayor experiencia y conocen a detalle estos temas que, si bien muchos fueron tal vez por obvios y subestimarlos, no es lo correcto. Y se debe tener ciertos conflictos con personas que no comprenden nuestro idioma. Obviamente, así como nosotros que aprendemos otros idiomas, nos deben hacer memorizar reglas de ciertas pronunciaciones y tildes, palabras y casos especiales, también debemos prestar atención a nuestro propio lenguaje. Aquí como tal, para niños pequeños, este ejemplo está bien, pero para nuestro rango, pues bueno, ya saben, 0 y 10 y los cómics. Bueno, aquí ya en la parte de comentarios ya lo había mencionado, los peces no vuelan. Bueno, técnicamente existe el pez volador, pero técnicamente planea, no vuela. Volar sería que vuela una distancia larga y el pez volador como tal planea. Si es que y planea por una corta distancia de agua, así que tampoco es como volar, así que los peces vuelan, esta información está incorrecta. La 4, ya lo había mencionado en los comentarios que la investigación fue exitosa, los resultados son excelentes. Evidentemente, si fuera exitosa, ya tendría resultados, pero como no lo tiene, obviamente esto está mal escrito, porque la lógica no es clara. Y si nos ponemos más estrictos, falta las tildes, pero ya les he dicho, el programa no sé por qué no resulta. Las 5 redes sociales son malas para la. Obviamente aquí está escrito para el niño,
o la niña, o los niños, en sí aquí ya sería ya gramaticalmente cantidad y género, ya lo vimos en la tesis. Y por defecto, esta sería la correcta. José Manuel Callejas, que es un nombre inventado, aunque como nos indica las probabilidades podrán ser bajas, pero nunca cero. Así que obviamente alguien con este nombre debe existir. Y si bien técnicamente está bien escrito, haciendo una fichita, si nos ponemos más técnicos, faltaría el punto. Y por supuesto está bien, dado que las mayúsculas se escriben a nombres, apellidos, y que está correcto. Ok, ahora preparen y pongan más atención porque vamos por más ejemplos. Listo. Esto es todo. Sí, léanlo correctamente. Ah, vamos a buscar. Léanlo correctamente. Voy a ponerme ahí. Estos son otros ejemplos. Usen la lógica, reglas gramaticales, etcétera, etcétera. Que ya hemos visto a lo largo del colegio, universidad, centros, institutos o formación en la vida, que sería la educación permanente. Ya, tienen las 6. Escriban en los comentarios, voy a esperar algunos minutos y digan cuál está bien, cuál está mal y el por qué. Obviamente no todos están mal, aquí hay uno que técnicamente está bien a simple vista, pero si ya nos ponemos más técnicos, no, pues ahí, por favor escriban o si es que les demora escribir, pueden comentar para ya que yo voy a estar atento. No son los mismos de la otra vez, ya, nuevo. Pongan atención a los detalles. Ortografía, caligrafía y lógica. Bueno, siempre escribimos con lógica, si no, somos los resultados. De analícenlo y escriban en la parte de los comentarios. Ahí menciona el sí está mal. ¿Sí? Vamos a ir con explicación. Yo puedo dar 10 minutos. Analicen cada uno de estas explicaciones. Voy a dar las tablas 8 hasta 2 minutos para que escriban en la parte de comentarios cuál está bien, cuál está mal. Tengan en cuenta errores ortográficos, gramáticos y lógicos. Busca la guía, menciona que la 1 para partir de un día, ¿ves? Mis cumpleaños podría estar en Santiago, es decir, agosto, no puede ser el día, tendría que ser en marzo. Ya, pero con la 1, amor, sigue participando, hay como 6 fechas. Número 2, falta el signo de interrupción, aquí, ¿ves? Los demás también escriban. Y Sara menciona que 6, la mente es tan poderosa que esta está mal escrita. ¿Sí? Creo que la persona es bastante obvia de que está mal, pero bueno, si hay un dibujo más, escribo comentarios y ya vamos a la explicación. Aunque con los comentarios que escriben, bueno, ya se dan cuenta en qué detalles están bien. Y listo.
gracias por sus aportes. Ahora vayamos ahí buscando que vas a estar muy es un error. Bueno, el día de mi cumpleaños es agosto. Como ya lo mencionaba en la parte del comentario, el día de mi cumpleaños, agosto no es un día y no debería ser un día. Bueno, obviamente, dejando de lado el tema de técnicos, aquí el día de mi cumpleaños, como hemos visto, está mal cumpleaños y obviamente por lógica, agosto no es un día, es un mes. Y si nos ponemos más técnicos, técnicamente se les suele poner palabras mayúsculas en vez de usar las conocidas comillas o usar la función de negrita mayúscula. Esto depende del contexto, si está bien más. Pero tomando en cuenta esto y como su cumpleaños es un día importante, se hace valer. Pero si fuera un día común, una determinada fecha, la minúscula estaría más importante. Ese sería como el 2, obviamente, hay falta que se despliegue el signo de interrogación y los puntos suspensivos que bien pueden decir. Eso es lo que faltaría. Sí. O, como lo mencionaban, el fin. El fin quiere decir, pues ahí acabó. Pero con signo de interrogación dice el fin y con los tres puntos suspensivos dice que no. Si sigues fumando, vas a estar morido. Obviamente está mal. Vas a estar muerto o vas a morir. Obviamente morido está mal escrito por el tema de morir. Esto de morido, palabras que terminan en y demás, depende del contexto. Generalmente sí puede estar mal pronunciado para el contexto, pero también hay que ver en qué formas pueden ser. Obviamente depende del contexto, pero sí, esa parte está. El 4 técnicamente sí está bien. Es el ciclo vital, nace, crece, se crece y así se vista no veo un detalle, así que técnicamente sí está bien. El 5 es más correcto, más. Para empezar, hay un choque de dos idiomas. Este ya sería el denominado Spanglish, en este caso, que he visto que hay personas que hablan palabras en inglés, en español. Dependiendo de la persona, puede que esté bien o puede que esté mal, pero en sí no es correcto. Y when sería cuando en español. Y esto sería una información. Cuando estás, a partir de a gusto en tu casa. Casa temprana, pero se refiere a la casa que sería el hogar, no casa de ser. Y obviamente al hacer una afirmación faltan los signos de admiración. Cuando estás a gusto en tu casa. No. El 5 de este ya del escritorio puede no corresponder al idioma, casi que el son palabras. Se le está bien faltar. A gusto está mal escrito, hay que separarlo. Y caso no corresponde a la palabra correcta. Listo. Y la 6, bueno, esto es visto en publicaciones, las cuales, pues, obviamente las vocales están cambiadas por números y ya lo vimos en los comentarios. La mente es tan poderosa que lee aunque esté mal escrito. Ya. El primer error obviamente está mezclando letras y números. Que bueno, para hacer publicaciones, para memes, para llamar la atención, está bien, pero ya de forma académica está más dado. Y si bien se puede utilizar letras, generalmente esto suele ser en operaciones matemáticas. Y igualmente, si es que estuviera bien escrito, está mal dado que se empieza por mayúscula,
Esto sería separado. Es tan poderoso, o sea, tan, es tan poderoso, no es tan poderoso. ¿Sabes? Ahí hay un contexto de singularidad que falta la U, que es aunque, falta la U, que no hay el. Así, esto ya son detalles. Ahí de contexto. Listo. Pasemos al siguiente ejemplo. Déjenme ver cuánto. Ah, sí, pueden escribir en los comentarios o se lo escriben en nuestras escritas, pero les voy a explicar. Hay que acelerar un poco esto. Ok, en 2 minutos para que tenganlo y ya lo explicar. Tomen en cuenta la ortografía, el nivel de significado y el contexto y lo. Y van a ver contrario que cada con el 8 y el 2 minutos. Ana Karina, dos actividades con estudiantes, aire Sofía, las 6 preguntas, patas. El 1 es igual a x al cuadrado. eh, Número 2, menciona que falta mayúscula inicia, la pongo de fondo y el otro en fondo. Y marca el centro de la A a la Z en los cuadrados y la y la B. Después vamos por la Ana Karina Nicola, Elena esta Karina fuera, sin terminar usada, sobre el suelo de taller. Ok, sigan escribiendo y vamos con la explicación. E igual a mc al cuadrado, obviamente aquí está mal por el tema de el todo que debería estar, bueno, como tal que no debería ser igual a. Obviamente esto pareciera que está mal, pero si le damos el determinado contexto, está bien. Dado que esto es una fórmula de la energía. La energía es igual a la masa, la última de la manera, masa este 2 significa el valor elevado, o sea, sería la proporción. La E igual a mx al cuadrado. Masa por cubo al cuadrado. Energía es igual a masa por cubo al cuadrado. Así que esto está mal por el lado. Subíndice diferente. Subíndice quiere decir los numeritos generalmente van abajo de esto, así que superíndice van arriba del final del otro. Fórmula exitosa que aparentemente está bien, pero bueno,
alta, lo que sería la mayúscula. Y si bien se puede desordenar, pues bueno, generalmente y también faltaría si podemos más distinguir un tilde auténtico. El 3, él está saliendo fuera. Este es un error que generalmente las personas suelen cometer en lo que hablan en su vida cotidiana. Obviamente es una redundancia, ella está saliendo afuera, ni modo de que estuviera entrando de diferente. Pero bueno, ya, esos son términos coloquiales que, aunque queramos cambiarlos, la mayoría lo hace. Además, aquí faltaría él, dado que es un pronombre no artículo. Si fuera artículo, no llevaría ese acento, pero como es pronombre y está desplazando a una determinada persona, ya él está saliendo afuera. La número 4, obviamente son las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la, si. Si bien aparentemente está bien, generalmente a las personas no se les presenta de esta forma, dado que van a decir que es esto, si es que no conocieran las notas musicales, pero como que se supone que conocemos, está mal ordenado. Por lógica, aquí le falta orden. 5, de la A a la Z son 20 palabras y como le estaba mencionando, como ustedes no son palabras, son letras y no son 20, son 27. Aunque bueno, aún sigo viendo que algunos abecedarios o alfabetos siguen incluyendo lo que sería la E y la H, y ahí ya sumaría 28 o hasta 29, pero generalmente no lo pueden tomar en cuenta la mayoría, así que por default pueden ser 27. Y me gusta estas incorporaciones que están metiendo en el contacto. Y con respecto al C, que está mal porque es una pregunta. Y a la pregunta ¿por qué falta tilde todo junto que escribe? Separada, todo junto entre comillas, porque obviamente está haciendo énfasis en ese todo junto y el separado. Y separado todo. Y aquí faltaría la coma. Ese ejemplo lo he visto. Bueno, coma también puede ser reemplazado por la confusión y depende del contexto. Dado que a la hora de escribir suele haber personas que suelen repetir varias veces el uso de la I, he visto, y generalmente se las expresa con una o es un defecto la mayoría por una coma o un punticoma. Pero un error es que luego a veces suele quitar este contenido significado de la I, así que no se recomienda tanto la O, sino el uso de la coma para no repetir tanto la I. Y respecto a la coma y punto y coma, la coma es para separar ideas, y el punto y coma funciona como un punto seguido, pero en menor escala. Es para separar ideas que en sí no parecen conectadas. Okay. Siguiente ejemplo, ya de esto voy a correr rápido. Ya. Vean esto y el que tú digas, escriban que está bien, que está mal. Voy a dar la velocidad. 3 minutos. Escucha uno, escucha dos, ese tres que salga. No, está bien. Listo. 3, 4, 5, y 6. Ya analicen estas fichas. Minutos. Buscan ya. Número uno, falta mayúscula, resultado está mal. Escriban y analicen datos que está bien, está mal, importa. Harina, dos puntos de mayúscula y el resultado es otro.
buscando una falta mayúscula y dos faltación de un C, correcto. Vamos, escriban que está bien, está mal, buscando los contenidos que tienen por ortografía, gramática y los más y ya lo vamos a modificar. Ana Karina, no veniera, está mal escrito, ya, hay una segunda más y vamos a ver qué se hace. Número uno, 2 por 5 es que es evidentemente está mal, y además, mayúscula, porque la mayoría, por todo de definición. Y obviamente 2 por 5 es que está mal. Y cambios en barajinas, eso es cierto. Número 2, hoy por ti, mañana por mí. Obviamente falta aquí los que serían las y por el resto, pues él no venía. Ese mismo error que hizo de morir, que ya depende del contexto y de preguntas. Y bueno, estamos escrito, él no vendrá, sería lo correcto, si es que se refiere, él no vino, presente, y él no va a venir. En sí aquí necesitaríamos más contexto, pero venir está. Él no vendrá, él no vino, él no va a venir. Y ponemos más estrictos, bueno, por ejemplo, no. Número 4. Un párrafo es un conjunto de oración. Es correcto, pero párrafo tiene el título. Ya se ha dicho, el programa no sé por qué motivo no me decide poner. Y obviamente se puede configurar con fuimos firmemente embaracinados y bueno, eso es correcto, este término no existe. Aunque he visto que ciertas personas suelen crear nuevos términos, bueno, a veces por lógica, entre comillas, o porque siempre lo han escuchado, o porque se confundieron con palabras. En este caso, en las líneas no existe, pero es engañado, es correcto. O se puede ser, si no, Ana Karina está al revés, porque los vocales fuertes son A, E, O y las débiles I, U. Es correcto. Esto, si bien aparentemente está bien, en todo el contexto está mal hablado que las vocales fuertes son la A, la E y la O. Y las vocales débiles I, U. ¿Por qué? Cuando pronunciamos A, E, O, obviamente hay mayor elevación de voz. Y cuando pronunciamos la I y la U, pues es un sonido más débil, generalmente es por el fin. Y si nos ponemos más, esto lleva aquí acento, palabra, Google, digamos. Esto es una antesala a la siguiente clase de en sí, a la hora de escribir, generalmente suele estar presente lo que sería descripción y análisis. ¿En qué se diferencia? Descripción consiste en presentar las características y detalles de una persona, objeto, lugar o situación para que el lector u oyente pueda crear una imagen mental clara de él. Responde a la pregunta ¿cómo es? Y si describir se resume a cómo es. Generalmente se usa para calificar o resaltar las cualidades o a simple vista lo que es un paisaje, una persona, un acontecimiento.
Y escribir es todo lo que dice, pero se puede resumir en cómo es. Análisis. Esto es componer un tema o un problema en sus partes fundamentales para estudiar cómo se relaciona entre sí y entender su funcionamiento. Claro, va más allá de la descripción y responde a las preguntas por qué es así y cómo funciona. Y ya de por sí describir es para denotar cualidades, calificar a una persona, o un paisaje, o un objeto, o un acontecimiento. Análisis va muy por allá. Y por supuesto que generalmente esto se usa no solo, es algo más avanzado de escribir, sino lo especifica porque da mayor englobe y mayor análisis técnico. Sí va más avanzado, más enfocado, más específico, más que solo una breve descripción. Sigamos. Pero no solo es describir y analizar en la escritura, también se realiza lo que sería la persuasión crítica. Bueno, podemos ver que persuadir es el acto de convencer o influir en el lector u oyente para que adopte una determinada idea, opinión o punto de vista, o para que realice una acción específica. Utiliza argumentos lógicos, evidencia y apelaciones emocionales. Responde a la pregunta ¿por qué debería pensar o actuar como yo propongo? Generalmente a la hora de escribir y esto de la persuasión suele utilizarse en el contexto de venta o para tratar de que las personas se pasen a un bando. Dependiendo de la intención, esto puede ser bueno y malo y habría que analizar correctamente. Esto ya se enfoca en la neuroeducación, neurociencia y el tema de la psicología. Pero generalmente se lo usa para convencer o para tener mayor fuerza en una idea, causa o generalmente para vender o algo. Detalle, lo vamos a ver más adelante. Y la crítica, esto ya lo habíamos visto, pero es bueno recalcar que es emitir un juicio de valor fundamentado sobre un tema, obra o idea. No significa necesariamente hablar mal, sino evaluar sus fortalezas y debilidades basándonos en criterios claros y evidentes. Responde a la pregunta, ¿qué tan bueno o efectivo es y por qué? En sí, la crítica, bueno, es dar tu opinión de forma justificada, decir por qué es bueno o por qué es malo. En sí, la crítica no es imparcial o se queda al medio. Puede ser generalmente sí y no, pero va mucho más allá de solo ello. Hay que justificar lo que decir, no solo hablar por hablar. Y otra antesala, vamos a ver que eso es de ser breve. En sí, eso ya lo hemos visto ahorita con el ejemplo. Ser breve no es resumir o eliminar información, es escribir sin redundancias y claro para que se comprenda. Aquí es donde les pido nuevamente que escriban para ustedes qué significa ser breve en la parte de los comentarios. Todos escriban qué significa ser breve en sus propias palabras. ¿Qué es? ¿Qué significa para ustedes ser breve? A la hora de escribir, obviamente hay personas que escriben extenso, estos que escriben muy corto, algunos lo hacen más sencillo, otros tiempo lo hacen más complicado. Algunos lo escriben de forma clara sin que la idea principal se disperse. Otros, bueno, aparte de la idea principal, pueden meter otra y pueden decir generalmente. Pero en sí hay que ser conciso y claro. Entonces, y ver qué respuestas están con qué significa ser breve. Hay donaciones de no repetir lo mismo con estas palabras. ¿Okay? Ana Karim, para mí ser breve es ser directo y concreto. ¿Parece aceptable? Vamos con
las participaciones, bien, se prevé decir mucho, pero, sí, de hecho aquí me viene la parte de la frase, que es más, voy a suponer que al menos ustedes van a identificar, una imagen vale más que una palabra. Es una frase con la cual sí estoy correcto, y estoy abarcar más, pero bueno, esta no es una clase de pintura ni de diseño, así que eso lo vamos a dejar de lado temporalmente. Le vamos a dar una breve mirada más adelante. Gracias por esos aportes, y sí, es cierto, ser breve, ser concreto y directo, y no repetir ni tener redundancias, y decir mucho con palabras. Generalmente, el ejemplo más claro de ser breve es decir sí, no. Obviamente hay personas que solo dicen sí, no, y no justifican esa respuesta, y bueno, es más que evidente. También depende de su estado de ánimo. Si lo dice de forma brusca, evidentemente no puede estar molestado. Si lo dice de forma pausada, se puede justificar el porqué. Pero gracias por este aporte de ser breve. Paulina, ser breve, ser claro y completo. Bien, esto lo vamos a ver en la siguiente clase, en la parte de descripción, análisis, percepción crítica, y el tema de ser breve y un breve índice ya adentrándonos al trabajo final. En reflexiones finales, puedo mencionar que, como hemos visto con los ejemplos del día de hoy, y espero que haya sido de mucha ayuda, usa la lógica cuando sea necesario y defiende tus respuestas de forma justificada. Esto nos da a entender que, obviamente, todos nuestros conocimientos previos tarde o temprano van a rendir frutos. Y no solo escribamos para escribir, usemos lógica, para que las ideas principales se despierten. Número 2. Escribir bien no se logra de la noche a la mañana, y lo cual es correcto, como hemos visto hoy en día. Ha habido malos enunciados, carentes de lógica, cada quien tiene su forma de escribir, algunos de forma extensa, otros de forma breve, y muchas veces suele haber errores de dedo, no sabemos confundir con otras palabras o términos parecidos, o no nos logra identificar correctamente en el caso de las tildes. En sí, bueno, la práctica es el maestro, y poco a poco vamos a ir mejorando. Ahorita vamos a ir a un breve resumen. Y el número 3, la pluma es más poderosa que la espada. Esto es decir que esto está ligado a la frase del conocimiento poder. Obviamente las ideas principales generales, más allá de la práctica, son una muestra de nuestro intelecto y dar a conocer a los demás. Y esto es importante porque así logramos conectar con otras personas, crear comunidades y conectar ideas que sean beneficiosas para ambas partes. Bien, antes de pasar a eso, me pido en breve punto. Como hemos visto el día de hoy, es una académica, la clase número 2, generalmente hemos sentido por ejemplos tanto de las ideas principales, secundarias, que puesto a prueba de forma muy definida. Hemos visto los títulos, en los cuales el fuerte suele ser el título, y en otros el fuerte suele ser el contenido, dado que, no, dado que eso es lo que importa. Y por supuesto hemos visto errores donde se han puesto a prueba los conocimientos ortográficos y gramáticos que teníamos, como también la lógica. Y pues esto ya va a ser preámbulo para la tercera clase, en las cuales vamos a poner a prueba de teoría la, con ejemplos, la descripción, análisis, la persuasión y la crítica, todo de forma breve. Y por supuesto hemos llegado al final con estas frases. Esto, ello podría mencionarlo con esto de la clase número 2. Perfecto, licenciado. Bueno, ahora vamos a empezar con la ronda de preguntas. Por favor, pueden levantar la mano o escribir en el chat de Zoom sus preguntas, dudas o comentarios. Además de que ya se encuentra disponible el formulario de asistencia que se ha enviado en el chat de Zoom.
pero por favor escriban sus preguntas o pueden levantar la manito para que así el docente pueda aclararles. En caso de que no exista preguntas, notificar que no hay dudas en el chat, por favor. Muy bien, tenemos el comentario de Ana Karina, donde dice que se le explicó muy bien. ¿Alguna más tiene alguna pregunta, duda o comentario? Esperaremos 2 minutitos para ver los comentarios, por favor. Mm, Creo que no hay más comentarios. Bueno, entonces, muchas gracias, querido docente, y a todos por su participación. Espero que lo aprendido hoy les sea muy valioso. Ya para finalizar, pedirles a todos que prendan sus camaritas para tomar la foto grupal y confirmar sus asistencias. Por favor, prendan sus camaritas para que también se va a tomar en cuenta lo que son las fotos para la asistencia. Ellos esperaron, no olviden llenar el formulario de asistencia y activar cámaras previamente para mayor control. Su camarita, por favor. José, María Luisa, Cintia Ramos, Andrea Hulo, Raciel Pazzi, Paulina Contreras, Keila Pamela. Por favor, sus camaritas. Vamos a esperar hasta 8:32 para que prendan sus camaritas y vamos a sacar la fotito. Muy bien. Bueno, ya se dio el tiempo para que prendan sus camaritas. Ahora vamos a tomar la fotito. Fotito a la cuenta de 3. Uno. Por favor, no van a apagar sus camaritas. Recién se está haciendo la cuenta hacia atrás. Ya, 1, 2, y a las 3. Bien, guardamos la fotito, la cual también se le va a enviar al WhatsApp de la clase. Muy bien. Nos vemos el día 23 de agosto a las 6, de 6 a 7:30 horario peruano y de 7 a 8:30 horario boliviano. Muchas gracias a todos y muchas gracias a usted, docente, por impartir esta clase tan bonita. Listo, nos vemos al siguiente clase del día sábado a la misma hora y por el mismo canal. Gracias por su atención.